él señala algo importante. En esta revista Hispamérica, él dice lo siguiente, cuando le preguntan, el movimiento cloaca tuvo diferentes etapas, y él contesta, en la historia del movimiento cloaca se podrían distinguir tres etapas. Una primera, la fundacional, durante la cual los cuatro miembros fundadores, Dreyfus, Santibáñez, Novoa y Gutiérrez, son los fundadores, ¿no? Esta entrevista fue realizada por Henry Mallorquí Ruscalleda y Sara Muñoz Muriana en el 2011 a Roger Santibáñez y publicada en el número 126 de la revista Hispamérica, revista de literatura, publicación periódica de la Universidad de Maryland en diciembre del 2013. Entonces, partiendo de ese año, del 2011, que hace esta publicación, perdón, esta declaración que la publican en el 2013, yo te puedo decir muy claro y muy contundente que Roger siempre dijo que los fundadores eran cuatro. Es la hora dulce de una fecha que no la recuerda nadie, que es el mes de agosto. Cloaca nace en septiembre, él mismo lo dice muchas veces, pero que ahora tuvieron una reunión antes con Mariela Dreyfus y que ellos son los dos fundadores. Ahora, si él dice que ellos son los dos fundadores, es decir, ellos son los dos fundadores de esta gesta que es el movimiento Cloaca, luego, en esta declaración que te hace a ti, dice sencillamente que Mariela Dreyfus es fundadora porque estuvo en ese momento y porque dijo que una frase que es para romperlo con todo. Entonces, eso la hace a Mariela Dreyfus una fundadora. Entonces, todos los que dijeron frases importantes como por ese amor, todos dan, todos reciben, como era la gente del pueblo, también se podrían decir que son fundadores. Entonces, lo que aquí viene a ver, ¿cómo se llama?, en estas disquisiciones medias absurdas, es que sencillamente Roger, hace mucho tiempo, te estoy hablando, mira, el 2011 hizo esta declaración, Roger empieza a blanquear la historia de Cloaca. ¿Y cuál es la raíz esencial de este tema, no? Horacero lo funda Juan Ramírez y Jorge Pimentel. Cloaca ahora lo funda Mariela Dreyfus y Roger Santibáñez. Entonces, Roger no es una persona que no conoce muy bien. Es un tipo que es muy ávido y tiene una memoria muy fuerte, entonces sabe de estos detalles. Entonces, yo creo que la necesidad de blanquear la literatura dentro de estos movimientos definitivamente nos deja de lado a Guillermo Gutiérrez y a Edian Novoa, que en este caso soy yo. ¿Por qué dices blanqueamiento? Porque yo también he empleado ese término, pero con otra concepción. A ver, precísalo. Blanqueamiento porque sencillamente la negación de una verdad que a mí me parece que es así, no necesariamente, ¿cómo se llama?, refleja la verdad. Entonces, si no refleja la verdad, hay la necesidad de blanquear la historia para una situación en la cual Cloaca, después de 40 años, es reivindicada, no solamente aquí en el Perú, como movimiento, sino en Latinoamérica y sobre todo en los círculos académicos de las universidades norteamericanas. Entonces, ese tema hace que sencillamente sea más apetitosa, y eso que Cloaca no nació con esos apetitos de poder, necesite ahora entrar en un mundo más académico, menos contestatario, menos rebeldes o contracultural como fue Cloaca en sus esencias. Claro. Pero, mira, la vez pasada que hemos conversado con Roger, tuvo unas palabras muy bonitas acerca del primer momento que estuvieron los cuatro integrantes primarios,
y Lo la escuché. pasaron pues en una tremenda comunidad, todo lo demás, ¿no? Que por un lado, mira, podría uno intentar buscarse que haya una conciliación o francamente también insistir con la develación de la verdad histórica de todo este proceso. Entonces, como hoy día no estamos en ánimos, digamos, conciliatorios, aunque tampoco Ujú, de pelea, sino que nuestro propósito es esclarecer la verdad. Tú nos comentas que el año 2011 ujú, hay una entrevista a Roger en la que se manifiesta después de 27 años de fundado Cloaca, ¿no es cierto?, ujú. o 29, de 82, 84, en las vísperas de su 30 aniversario, Así es. En una la- cosa que tampoco no lo había dicho nunca en 27 años, o sea, que podría claro, inclusive deberse, pero escucha, pues, podría decir que es un desliz, un lapsus, podría decir que lo han tergiversado los que han hecho la entrevista, y en todo caso es curioso, y acá estamos llenos de curiosidades, ¿no?, que el 2011 al 2013 no se haya publicado la entrevista. Entonces, yo te comento eso porque según todos los documentos que se encuentran por Google, todo lo demás, o sea, generalmente siempre se da por sentado que los fundadores eran Roger y Mariela, y bueno, y francamente eso partía de testimonio del mismo Roger, ¿no? Pero como claro. conversamos la semana pasada y que no lo he visto en otros medios ni en otros escritos, le digo, pero Roger, a ver, vamos a ver. Si son los fundadores los cuatro, veamos los aportes de los cuatro para la fundación, ¿no? Porque si no, uno ha tenido una idea y los otros lo han seguido, que también, digamos, sería algo que se puede interpretar. Entonces me dijo, Mari, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Mariela tuvo este eslogan, no hay que romper con todo. Yo le hablé pues del documental ese de rock que salió hace poco, ¿no? Rompa todo y todo lo demás, es una frase hecha, ¿no? Un cliché. Y entonces no había, digamos, una enumeración de aportes individuales de los cuatro por igual. Claro. Y No una había de, por qué se sabe esa peculiaridad. Está para tratarse, ¿no? Sí, comentarnos, a ver, siempre tu testimonio y tu perspectiva. claro, como te digo, en esta revista de Hispamérica, revista de literatura, publicación periódica de la Universidad de Maryland, él dice exactamente a la pregunta, el movimiento cloaca tuvo diferentes etapas, y él dice, en la historia del movimiento cloaca se distinguen tres etapas. Una primera, la fundacional. Una primera, la fundacional, durante la cual los cuatro miembros fundadores, Dreyfus, Santibáñez, Novoa y Gutiérrez. Otra cosa que él también dice y que es muy contradictorio es que él ha entrado en el tema del yoísmo, ¿no? O sea, dice, ¿no? Y cuando en la entrevista extraída del libro Cloaca, 20 años después, Movimiento Cloaca, Cultura Juvenil Urbana de la Posmodernidad Periférica, de Juan Ceballos Aguilar, crítico literario radicado en Estados Unidos, él le pregunta, muchos te indican como líder del movimiento. ¿Qué opinas frente a esta apreciación? Él responde, Roger responde, en Cloaca no hay líderes, es una creación colectiva. Lo que nos une es un sentimiento que nos está movilizando. En Cloaca hay un sentimiento muy claro que es el respeto a cada individuo. Cada uno aporta lo mismo que el otro para el enriquecimiento del movimiento. En ese sentido, no hay líderes en Cloaca. No hay nadie que mande ni otros que obedezcan. Esta declaración que hace el año 82, perdón, en el libro de Cloaca 20 años después de Juan Ceballos Aguilar, nuevamente contradice a ese yoyismo, a ese mesianismo que él dice que él es el líder, que él es el fundador, que él es que nadie puede coger su logo, que nadie puede su marca, que el movimiento Cloaca es su creación. Entonces, una nueva contradicción de esta situación. Entonces, como yo te digo, Percy, eh, yo me quiero apoyar en sus palabras, en sus textos, en sus respuestas, no en las mías. Hace 5 años yo conversé con Roger, porque aquí también quiero desmentir algo interesante. Roger dice que me he perdido 40 años de la realidad. No puede ser, porque el 90 yo presenté mi libro Tampoco en Quilca, y a partir del 90, como estuvimos en el famoso Comité Quilca, liderado con Mari Soto, y que éramos la mayoría de Cloaca y algunos también invitados, estuvimos trabajando intensamente, culturalmente, en las calles de Quilca. Estaba hablando del 90.
y hasta el 90 y tantos años que duró el Comité Quilca. Otra razón para decirle que Roger no cree en la realidad. Después, Roger asegura que en estos 40 años me he desaparecido porque la Virgen María se me apareció, o que Dios... pero muchos de mis amigos, y esto quiero ser sincero, Percy, contigo, y de cierta manera, mi vida cambió abruptamente, radicalmente, y tuve que tomar una decisión en el año 2000, cuando falleció mi hija de 8 años. Entonces, al fallecer mi hija de 8 años, para mí la literatura ni la vida tuvo sentido para poder continuar en esta situación. Entonces, pasaron muchos años de duelo, pasaron muchas etapas a la cual Roger sabe exactamente dónde he estado, dónde he vivido y por qué no quise estar en otras antologías. Porque sencillamente mi duelo, a veces a unas personas, el duelo le puede durar un mes, un año, a mí me duró muchos años. Y ese duelo es esa realidad contra natura, de perder un hijo o una hija, en mi caso, para mí, una persona con cierta sensibilidad, me revolcó en otras olas. Entonces, yo quiero hoy día decirte con la franqueza y con la tranquilidad de esta entrevista, de que me gustaría, Roger, así como reivindica el primer momento de Cloaca, esas reuniones en su casa en el Rima, y que reivindique también ese momento fundacional de Cloaca. Nadie le va a quitar la idea del movimiento Cloaca. Creo que era uno de los que venía con una gran avanzada y con una gran experiencia en movimientos culturales de esa época. Ya había pasado por la Sagrada Familia, había pasado por Hora Cero, es decir, era uno de los avanzados. Definitivamente, si tú llamas, y aquí quiero descartar otra de las ideas de Roger, él dijo, en tu entrevista, dijo, yo llamé a 2 muchachos, Guillermo Gutiérrez y Edián Novoa, que no aportaron nada, pero yo no entiendo si tú invitas a alguien a formar parte, es porque comulgas, en primer lugar, ideas, razones, experiencias, lenguajes, y Cloaca fue una aventura del lenguaje, fue una aventura de un momento crítico del país, y todos de clase media para abajo vivimos la dureza de esa realidad. Entonces, eso también habla un poco, no muy bueno, de Roger. Yo a Roger... Pero bueno, ese es un punto ya, que claro, es algo subjetivo, ¿no? Yo entiendo que puedan estar más o menos dolidos ambos, Claro. pero objetivamente, o sea, hay un montón de cosas que ha faltado teorizar, más que nada, ¿no? Claro. Porque a nivel testimonial está perfecto lo que tú lo comentas, está bien lo que nos comentó Roger, aun cuando hay elementos que uno puede cuestionar y discrepar, pero a fin de cuentas son sus testimonios. Nadie Claro. les puede quitar, tener ustedes una interpretación de lo que ha pasado. Pero luego, bueno, hay hechos objetivos que sí se pueden confrontar, ¿no? Adelante, sigue, yo te voy a preguntar Sí, después, termina. sí. Y 5 años atrás, más o menos, hace 5 años, Roger vino a Lima, y en una conversación que sostuve con él personalmente en un bar de Miraflores, hablamos de la fundación. Él, que tiene una memoria prodigiosa, olvida que hace 5 años que yo le dije estas palabras, le dije, Roger, yo solamente quiero que reivindiques el nombre de los fundadores, no me interesa más, no me interesa la literatura, no me interesa yo no estoy en nada, ni quiero saber en este momento de literatura. Eso fue hace 5 años. Eso fue hace 5 años, no había escrito un libro, no había escrito el segundo libro, no estoy por publicar el tercer libro de poesía. O sea, eso fue hace 5 años en un bar, y él me dijo, sí, hermanito, como sí lo suele hacer. Entonces, lo que quiero decirte, partí por los textos que él declaró
en entrevistas pasadas, y para, para darte las referencias que puedan señalar lo que él señala que no es, que la fundación fueron 4 y la fundación fue en septiembre, no fue en agosto. Él ha inventado lo del 30 de agosto, de con Mariela y el encuentro y todo lo demás, y ahí es, la fundación de Cloaca fue en septiembre, no fue en... Ellos no tienen ningún solo documento de los dos como fundación. Si yo fundo algo, dejo constancia de lo que formo parte de esta asociación, de esta colectividad, de esta situación. Y solamente Cloaca empieza con 4, donde sí hay documentos. De esta hay un acta fundacional. ¿Tú me quieres no decir hay, que hay un acta fundacional de no hay Cloaca con una los acta 4? fundacional. No hay una acta fundacional. Lo que hay es que sencillamente Cloaca aparece con 4 y se van sumando. No hay que aparece Cloaca, Mariela y Roger. Ni siquiera tienen una intervención pública, y solamente Cloaca aparece con los 4 que te digo y hacia adelante, con toda la suma de todos. Y Mira, yo te ahora, comento como una cuestión provisional, mientras vamos ahondando en este tema, que es algo que también lo comenté con Roger en vivo, ¿no? Que después probablemente lo pondré en algún escrito, pero tendría que ver de precisar varias fechas. Porque yo he leído, prácticamente podría jurar que lo he hecho, que he leído, de que esa mañana que conversaron, ¿no? En el Bugoni, en la tarde se estaban cruzando con Gutiérrez Lima y contigo y daban por constituido todo el movimiento. Y la otra idea que también he visto, me faltaría precisar las fechas, es lo que tú hablas de agosto y septiembre, pues, ¿no? Pero también es cuestión de días nada más. O sea, claro, no agarra es con claro. Mariela y conversan un día y a los pocos días ya se encuentra con ustedes. Pero mira, lo que yo estaba cuestionando y que le dije al mismo Roger, ¿no? O sea, si Mariela no ha tenido ningún aporte más que el de ese eslogan, entonces prácticamente quedaría en la misma situación de Dian y de Gutiérrez Lima, que al menos en el momento inicial no tuvieron un aporte sustancial, más que seguir, sí, la línea que estaba proponiendo. Entonces tendríamos ahí 2 horizontes, ¿no? O queda Roger como el fundador único, al Correcto. que luego se han integrado los otros 3, ¿no? O, o son fundadores los 4, ¿no? Que están arrancando. O sea, o son fundadores los 4, o el fundador Roger y los otros 3, digamos, se sumaron a la idea que ya tenían y que tú mismo, inclusive ahora hidalgamente, estás diciendo, claro, él estaba más avanzado, tenía más experiencia. Entonces es todo un embrollo que, como también le dije a Roger, tendrán que ver, bueno, los estudiosos de la literatura, ¿no? Claro. Porque de una manera contraria a la que pasó cuando surgieron en los 80, esta vez me parece que no ha habido mayores repercusiones, ni ya en la prensa, pero tampoco en el medio cultural. Digo, la gente estará temerosa de pelearse con unos u otros, en lugar de la verdad, en lugar de buscar la verdad, ¿no? A ver, coméntanos, Sean, prosigue con tu testimonio, por favor. Claro, y es importante lo que dices en el sentido de que nadie ahora se quiere comer un pleito por los intereses que generan, y eso no debería existir. Definitivamente uno debe apostar siempre por la verdad, por la única verdad que puede existir. Entonces, lo que yo digo, sencillamente, eh, hay mucha gente que estuvo en esos momentos. Roger habla de aliados estratégicos. Su principal aliado fue José Antonio Mazzotti. José Antonio Mazzotti, él lo eligió, él lo buscó, él lo trajo al grupo. Entonces, ahora están peleados. Entonces, uno dice una verdad, el otro también dice su verdad. Entonces, ya no solamente soy yo el que dice una verdad, sino su principal aliado es el que señala que fue en su momento José Antonio Mazzotti, señala que son 4 los fundadores. O sea, acá no se trata ¿cómo se llama? De decir, Mazzotti está peleado con Roger, Edian está peleado con Roger, nos hacemos una alianza entre los dos, y no, acá lo que se quiere es reivindicar la verdad del momento histórico, más allá de, como dice también mucha gente,
los poetas, los creadores de esa época, cada uno tendrá que ver sus libros, sus historias, si sus libros son la poesía que romperá algún momento, eso no lo voy a poner ni siquiera en tela de juicio. Eso corre su propio camino. Entonces, Claro. pero en lo que, así como le pedí hace 5 años atrás a Roger Santibáñez en un bar de Miraflores que rectificara, según mi punto de vista, el acto fundacional de Cloaca, así también te comento que sencillamente no es uno ni dos, ya es Guillermo Gutiérrez también dice que éramos 4. Mari Soto y toda la gente que nos ha apoyado también dice que forma parte de esta historia. Es curioso que el único que no quiere aceptar la verdad de la historia es Roger. Nadie le niega lo creador de la idea. Nadie le niega ¿cómo se llama? La concepción. La concepción. Nadie le está negando esa historia. Yo creo Es que interesante ir precisando que yo creo que sí se no, puede discutir sobre, claro, entonces, inclusive Monio, el hecho de la concesión de partes Antibáñez. Eso es importante porque primero demuestra hidalguía y segundo nos distancia pues, del problema que tuvo, por ejemplo, Hora Cero para lo que era su segunda etapa, con todo el embrollo de Palabras Urgente 2 claro, y la dicotomía ahí o la mancuerna que se hizo entre Pimentel y Mora, ¿no? Pero es que ese es otro asunto. Ahí sí me parece que se da de una manera mucho más ostensible lo que tú me dices del blanqueamiento de la historia, de la literatura en el país, ¿no? Pero bueno, tampoco es que se vayan a dar pues un crepúsculo de los dioses ni nada no, parecido, pero sin nada, para nada. embargo sí es importante que se precisen algunos detalles. Ahora dime tú, ¿cuáles son los argumentos que pone Mazzotti en teoría, digamos, para indicar de que han sido 4 los fundadores? Porque yo te digo que desde una perspectiva, digamos, centrada, teórica, yo le exigiría a los fundadores que tengan un aporte, digamos, dentro de lo poco de doctrina también que generó Cloaca, pues que no tuvo tampoco exhaustivos textos doctrinarios, ¿no?, que hayan propuesto en su momento. O sea, salvo que tengas otro parecer. Yo, en ese momento inicial, digamos, cuando se dio Cloaca, o tú particularmente, y Gutiérrez Lima, ya descontando a Dreyfus, que dice el mismo Roger que solamente fue lo del eslogan de romper con todo. ¿Qué le aportaron Terrible, ¿no? a la visión que Terrible. tenía Roger? Por ejemplo, la visión de que yo qué le aporté a Roger, a la visión de La Roger, visión, o no a Roger, sino al movimiento, ¿qué le claro, aporté? a esa visión. En Yo el momento venía con inicial, ¿eh? En el momento en el inicial, momento inicial, yo venía con el lenguaje de calle, venía del de Do a lenguaje Fa. de do a fa, venía con ese lenguaje. Eso no escribía Roger de esa manera en los años 80. Mi desparpajo para hablar, mi desparpajo para escribir, con pocas reglas gramaticales, eh, con poca fluidez, ¿cómo se llama?, entre lingüística. Lo que yo aportaba era el oído de la calle, la lengua de la calle, eso para mí era lo más importante. Y lo Bueno, hablaba así porque así tenía en mi vida la calle como referencia, porque era un pata que venía de provincia, había vivido en el Rima muchos años y tenía esa voz de los chicos de mi edad que fácilmente la tomaba para poder, ¿cómo se llama?, hacer algo de lo que yo pensaba que era mi literatura, que era ese lenguaje totalmente popular, clase mediero, de ese momento
de los 80, ¿no? Pero pongamos que esa búsqueda se había iniciado antes. Ahora, no te puedo negar, tú sabes que me interesa mucho esa conceptualización de do a fa, que era prácticamente el sonido de las esquinas de esa época, ¿no? Yo mismo lo he escuchado siendo niño, cómo hablaba la gente por ahí. Entonces, hacían ese tipo de codificación ahí de las palabras, ¿no? Pero esa búsqueda es también como parte de una tradición dentro de nuestro propio proceso literario, porque la han tenido de alguna manera los horacerianos. Claro, ¿Te acuerdas también de Lucho Hernández, ¿no? Con claro. Mentadas de Mar y todo, en el poema Rapao, y algunos, pues, el mismo Vallejo, por ahí tenía, por ahí dos, tres pinceladas, de tratar de captar esta habla popular, ¿no? Esta habla popular, claro que con las peculiaridades que tú indicas, pero mira tú, las cosas se van poniendo claras, pero mira, al final toda esa variación de los mismos poetas que han integrado Cloaca no se da ni siquiera cuando estaban integrando Cloaca, porque en todo caso la búsqueda tan honda que se pega a Roger con este tema del lenguaje de las calles alumbra recién en Symbol o plenamente en Symbol a fines de los años 80, ¿no? Es verdad, claro. Por otro lado. Sí. Bueno, espero que puedan hallar algún punto de conciliación, porque si no, prácticamente se queda en esto que te digo, ¿no? O Roger es el único fundador y los otros tres integrantes iniciales se sumaron a su concepción, o prácticamente los cuatro serían fundadores, pero demostrando que tienen algunos aportes concretos, teóricos a lo que ha sido el movimiento, ¿no? Y el resto ya es prácticamente un asunto que corresponde más bien a una convivencia o a un consenso. Pero un consenso, creo yo, de los cuatro integrantes iniciales, ¿eh? Porque no me parece tampoco lógico que por lo que van diciendo los amigos o los que han presenciado esas épocas, se pueda también variar algo que se puede estudiar de una manera más o menos independiente como lo estamos haciendo ahora mismo. Porque tú sabes que no porque la mayoría diga A, E, Z, va a ser una Z, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, yo te quería decir con la claridad que ahorita veo las cosas, sencillamente este paso de Cloaca en el 82 al 84 sí marcó una manera de ver la realidad del país. Sí marcó para mí, te estoy diciendo, y creo que para todos. O sea, definitivamente Cloaca nos abrió otros mundos, definitivamente, porque al tener esa convivencia, porque era casi una convivencia entre todos, definitivamente llegaron luces que no creo que no hubiera llegado, o de repente con otro tipo de proceso, hubiera sido más tarde o después lo que se vivió en Cloaca. Entonces sí reivindico el espíritu Cloaca, sí reivindico el momento de Cloaca. Y en eso se cierra para mí la historia de Cloaca del 84, que por ese amor, por ese espíritu, por esa colectividad, sin líderes, sin personas que fueran presidentes o secretarios, no. Cloaca estaba en contra, por eso siempre dijimos que éramos anárquicos, Anárquico. en la raíz y esencia de cada uno de todos, porque odiábamos el momento político que nos tocó vivir en el 80 y odiábamos no sentirnos ubicados en un tiempo en la cual todo se iba al cacho, ¿no? Es un poco así. Y se sigue yendo al cacho del país. Y se sigue yendo al cacho. Y hoy día, sí, pues. No terminó de salir nunca, ¿no? Sí, pese a la reforma de los 90. Es verdad. Seguimos dando, mordiéndonos la cola una y otra vez, volviendo a cometer los mismos errores, volviendo a... Ahora visibilizamos el interior, es muy importante visibilizar el interior porque tú eres provinciano, yo soy provinciano,
es importante que se visibilice lo que se crea dentro del interior del país ante un centralismo pues voraz y carnívoro de Lima. Entonces sí es importante también esta etapa de la historia, pero también nos damos cuenta que no es suficiente. O sea, no es suficiente tener el arrebato de llegar a la presidencia y luego no saber qué hacer con esa responsabilidad importante. Entonces, yo sí te agradezco que estas palabras que me permitas. Mira, como... Sí, te decía que para ir terminando nada más, sería importante precisar que aún cuando uno pueda tener, digamos, alguna discrepancia con la Fernal inicial, ahora esa apuesta que también con el paso de los años se romántica de apostar por la poesía como un instrumento de una transformación social, pero que en las coordenadas de la circunstancia en las que lanzaron esas ideas, todavía se podía albergar una cierta esperanza o inocencia, ¿no? Ahora sería muy difícil que salga pues un grupo de poetas a hacerlo, por lo que también bueno, permanece dentro de la pupila o del recuerdo de mucha gente con un vestigio romántico, ¿no? Y claro, está bien que así lo sea, ¿no? Así fue. Está perfecto que lo sea y que lo celebren y lo han ido 40 años, 40 años, claro. Y que lleguen 50 y que se vayan poniendo las cosas en claro y tal. Y lo ideal sería de que puedan comulgar también en algún momento, ya ahora sí, para tener un instante conciliatorio, ¿no? A fin de cuentas, quienes se han querido alguna vez, ¿no dicen? Siempre pueden retomar esa senda del querer, ¿no? O como el vals, fuego, como el vals. Claro, o ese cliché, ¿no? De donde hubo fuego, cenizas que quedan, bueno, pero tampoco es que todo se haya terminado de incendiar, ¿no? Habría que ver qué cosas se pueden salvar. Eso sería importante, así que te agradezco, Edian, siempre tu buena onda, bueno, y tu testimonio franco, ¿no? Vamos confrontando testimonios y estos objetivos y que se llegue a la verdad, ¿no? ¿Ok? Eso, digamos, sería todo lo que quisiera conversar contigo hoy, salvo que quieras agregar algo más para pasar al siguiente bloque. Edian. Sí, agradecerte esta entrevista. De verdad es importante que la verdad histórica salga a la luz. Es importante, siempre será importante. No hay nada que pueda, si no se dice la verdad. Y dos, sencillamente, Cloaca marcó una época en el Perú. Y esa época es la que celebramos. No celebramos los años después, celebramos del 82 al 84. Ese estado de ánimo, esa revuelta, esa situación. Entonces, Cloaca es lo que fue entre los años 82 y 84. Después, las celebraciones solamente sirven para cumplir ese propósito. Entonces, también te agradezco aquí estar en tu programa. Gracias, Percy. Creo que esta es la segunda vez que me has invitado. Pronto te anuncio un libro importante que me gustaría que también me pudieras en la difusión y ahí estaremos para cualquier cosa en cualquier momento. Gracias, Percy. Una vez más, vamos por la verdad y esa es la que debe quedar. Perfecto, Edian. Con mucho gusto. Cuando tengas tu libro conversamos. Nos vemos Listo, pronto. Perfecto. Adelante, Radio de Miraflores. Pasemos al bloque final del programa.
Y ahora vamos a hacer una reflexión política sobre los principales incidentes que se han dado en la escena nacional esta semana. Digo la escena nacional porque francamente a nivel internacional la situación de Rusia y Ucrania se hace cada vez más compleja y entrar a filosofar sobre ello nos llevaría mucho tiempo, aunque ahora sí debo precisar un detalle muy interesante. El día 8 de abril o 7 se ha dejado de lado a Rusia, se la ha expulsado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y el día anterior, en la OTAN, se ha, digamos, dado una convocatoria, dado un llamamiento a sus integrantes respecto de que el conflicto en Ucrania se va a ahondar y probablemente se va a dar una escalada en la que van a participar los países que integran la OTAN. Entonces, eso ya es un asunto bastante picante y grave para todo el escenario mundial. Entonces, esas son cosas que se verán en su momento. En la escena nacional, en cambio, las cosas parecen ser muy claras, aun cuando la solución final no se atreve a ser propuesta de una manera contundente, puesto que las proposiciones del Congreso respecto a la vacancia, bueno, permanecen siempre en las condiciones que ya conocemos de debilidad y de falta de consistencia en torno al número de votos que se necesitan. En este orden de cosas, el 5 de abril, día que Castillo eligió para imponer un toque de queda en Lima, motivó quizás más a la gente que está en contra de su gobierno salir a marchar. Pero lo más curioso fue que al día siguiente declaró en emergencia la red vial nacional con el propósito de evitar las tomas de carreteras y todo. Eso que en teoría podría ser atendido como una medida acertada en torno a mantener el orden social, llega pues en un momento en que la legitimidad de Castillo está absolutamente por los suelos y es algo que debería preocuparnos porque la legitimidad de Castillo estaba en controversia desde el primer momento y no por las majaderías de los futbolistas que hablaban de irregularidades, que hablaban de fraudes, sino que pensándolo de una manera más o menos divergente, ¿no? O pensándolo de una manera insolente, como debe pensarse siempre, es que la conceptualización misma del triunfo de Castillo ha estado absolutamente errada, porque se decía el pueblo es Castillo, y Castillo es un hombre del pueblo, ha sabido comprender al pueblo, resolverá los problemas del pueblo y hemos visto, en teoría, que básicamente resuelve los problemas de su familia, hasta cierto punto porque ahora andan prófugos, sus famosos sobrinos y toda esa banda. Entonces, ¿a dónde me llevaría esta indagación? Que es imposible que se dé un representante del pueblo que en este momento y con estas condiciones tenga una sólida educación y verdaderamente talento y condiciones personales para guiar al país hacia un desarrollo y hacia un empoderamiento que es deseable, pero que nadie lo propone ni nadie sabe cómo llegar a ello, por lo menos en el nivel regional, en el nivel continental. Entonces, ante los grandes cambios que se está teniendo los modos de hacer política en el mundo, esta situación de Castillo se hace insostenible, pero no es insostenible ahora así nada más, o sea, ha sido insostenible desde el primer momento. Y como no me voy a cansar de repetir, aunque es algo que más o menos me puede halagar, porque hice un planteamiento en aquellos días que se pasaban a la segunda vuelta, de un número de condiciones primordiales con las que Castillo, de haber cumplido, hubiese tenido un mejor gobierno hasta la fecha. Y debo mencionar también a Jorge Chávez Álvarez, que desde su plataforma, ¿no?, desde su columna semanal en Maximice, también hizo una enumeración de aspectos que debían considerarse para que haya una gobernabilidad que ha estado en todo momento lejos del ejercicio de poder de Castillo. Entonces no es una novedad que Castillo sea un desastre. Se veía que era un desastre desde el primer momento. ¿Quiénes lo cubrieron? Personajes
muy enajenados, muy controvertidos respecto de sí mismos, que no han tenido ninguna claridad y cuyos odios políticos pudieron mucho más que la sensatez. Que por supuesto Keiko también era una candidata indeseable, pero allí mismo, digamos, en esa constatación de que los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta el año pasado eran inidóneos, eran de lo peor, debería uno preguntarse, entonces, ¿cómo es posible que esta clase de gente llegue a estas alturas de la decisión política? ¿Cómo es posible que la gente, además de estar mal educada, en muchos casos siendo ignorante, tenga que elegir entre dos males? Permanentemente ya la política se ha establecido como elegir entre dos males. No es de ahora, acuérdense cuando se decía lo del mal menor, cuando salió PPK, cuando salió Ollanta, Alan García, siempre por un mal menor. Pero es que la política solamente puede ser eso. Verdaderamente estamos tan sumidos en una desgracia de candidatos que debemos limitarnos a ello. Aquí el principal fraude que se dio y que se da permanentemente en el país es el sistema de partidos políticos y el sistema electoral en general. Entonces creo que todos los politólogos y toda la gente que se preocupa por estos temas, en lugar de fantasear y de paladear con momentos mínimos en el ejercicio de poder, deberían preocuparse por estructurar una crítica sostenida y un abanico de reformas concretas en torno a este sistema electoral, que es una desgracia y que permanentemente tiene al pueblo entre la espada y la pared. Bueno, hasta ahí con ese punto. El otro punto es esta suerte de intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para bloquear la liberación de Fujimori, que por supuesto todos los odiadores y gente buena de distritos muy bajos celebran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Se da el indulto, ciertamente el Perú está sujeto, malamente creo yo, pero está sujeto debido al ordenamiento jurídico internacional y la vigencia de los tratados que sujeta el país a lo que dispone esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero de alguna forma, también hay que decirlo, pese a que la Corte tiene las posibilidades jurídicas de entrometerse, esto ya es un exceso. Y es un exceso, y no porque se defienda a Fujimori, que es un truán y un tipo que ha sido de lo peor y que eso no se lo puede quitar ningún indulto, porque además, como siempre hay que repetirle, ¿no?, a la gente, el indulto no está eliminando la responsabilidad penal que ha tenido este individuo en torno a los delitos por los cuales ha sido sentenciado. De ninguna manera. Es algo que lo sabe cualquier gente de derecho. Sí se suspende, digamos, el cumplimiento de la pena, pero no se elimina como en la amnistía, digamos, todo lo que correspondía a la comisión de todos estos delitos, ¿no? O sea, seguiría siendo en teoría el autor de todas esas acciones ilícitas penales. Eso es algo que se debe entender. Entonces, habría que precisar, problematizar por qué la gente se acomoda tan rápidamente a los pareceres de órdenes, en este caso un orden jurídico internacional, solo porque les conviene. Y yo lo digo en el sentido de que quienes llevan siempre la batuta, para desgracia del país, respecto de quién es un asesino y quién es un héroe, es la izquierda que maneja el discurso hegemónico, insisto, para mayor desgracia de nuestro país. Lo que no quiere decir que la derecha, bueno, sea mucho mejor, para nada. Estamos precisamente en una circunstancia ya no de crisis permanente, sino de putrefacción permanente de todas las facciones involucradas en estos predios del ejercicio de poder. ¿Por qué lo digo? Porque van 6 muertos debidos a las protestas contra Castillo en diferentes zonas del país, sobre todo en el sur. Y sin embargo, hasta el momento, para mayor vergüenza, creo yo, de aquellos que cada vez que pueden indican como criminales y como delincuentes a los presidentes que están en ejercicio, han sufrido algún tipo de desmán popular y que han ejercido también de alguna manera
la capacidad que tiene el Estado para defenderse, entonces se vuelven asesinos. Entonces, hay 6 muertos que del mismo modo que le fueron atribuidos los muertos a Merino y que en su momento también a PPK que tuvo muertos cuando hubo el paro agrario, y todo lo demás, deberían indicarse también a Castillo. Pero claro, con la maldita desvergüenza de estos tipejos como Castillo es un hombre, que en teoría es de izquierda, que por supuesto nunca fue de izquierda, pero sí es responsabilidad de izquierda haberlo puesto en la posición en la que está, sobre todo de Perú Libre, no aceptan esta condición nociva que representa Pedro Castillo en este momento. Y no solamente ellos, sino que como están obsesionados con el fujimorismo, han perdido de vista que PPK ha pasado de tener una detención domiciliaria a simplemente cumplir con una serie de normas de conducta bajo la modalidad de comparecencia ante el juzgado que corresponde. Entonces, por el caso Westfield Capital, abiertamente corrupto y todo lo demás, Pedro Pablo Kuczynski es presidente, de los más vergonzantes también dentro de lo que cuenta la historia nacional, ha tenido esta variación. Y sin embargo, no se han dado pues, ni grandes indignaciones, ni grandes pronunciamientos, cuando creo que aquí sí merecería por lo menos algún punto crítico, ¿no? Ahora, por otro lado, en medio de todos esos asuntos tan serios, dentro de este pasaje pesadillesco, ¿no? Absolutamente pesadillesco, que es el régimen político vigente en el país en la actualidad. Hay 2 incidentes, creo que llegan a sintetizar de una manera trágica, pero muy lúcidamente también, la ridiculez de todo nuestro sistema político y de los actores políticos también. Por un lado, una alabanza de Aníbal Torres a Hitler, no por haber desaparecido a los judíos ni por el tema del genocidio, sino por una cuestión de mera, digamos, conceptualización técnica, ¿no? O mejor dicho, por una puntualización de gestión pública, que claro, admite puntos discrepantes, quizás inexactitudes, pero se dio esta alabanza de Hitler. Y por supuesto, la misma embajada alemana de una manera patética ha salido a hablar que el otro fue un fascista, hombre. Claro, nadie sin su sano juicio defendería a Hitler. Sin embargo, hay mucha gente que defiende a Stalin, claro, y como Stalin, todos sus horrores, inclusive mayores que lo del caso nazi, permanecieron bajo la égida de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta fines de los años 80, entonces no se hicieron de ningún problema. Preguntémonos qué habría pasado si Hitler hubiera gozado del favor de tener a un país importante, dándole cobertura y protección al imaginario suyo y a su accionar, hasta tan entrados los años del derrumbamiento del muro de Berlín. Entonces, probablemente, bajo esa condición de poder, indudablemente, mejor dicho, no habría tantos objetores a los méritos que puede haber tenido ese gobierno. Y claro, méritos que son una cosa concreta en el punto de que se atrevió a desafiar al mundo entero y por poco hizo dueña del mundo entero. Entonces, decir eso tampoco puede ser una ira, ¿no? Que está recitándole una loa a Hitler, está diciendo algo muy objetivo. Ahora que Hitler ha sido un tipo de la peor calaña y uno de los grandes criminales de la humanidad, permanece en otra esfera de interpretación. Pero creo yo que eso también, estas tergiversaciones y estos equívocos, se deben a la pésima retórica de Aníbal Torres. Hombre que también se vio desde el primer momento que era un tipo autoritario y que no tenía mayores luces, excepto las de unas jactancias mínimas por ser un catedrático de derecho que siempre estuvo enfrascado en investigaciones de minucias.
nunca de grandes proposiciones, ni grandes doctrinas, ni grandes temas, con el respeto que se merecen las ciencias jurídicas. Hay jerarquías también entre los temas que se pueden investigar. Entonces, nunca se dio una determinación ni una propuesta de Torres en asuntos más relevantes. Y sin embargo, se sublimó a Torres por mucho tiempo, hasta hace muy poco, ya cuando no ha podido él vencer sus propios equívocos, que son naturales en el caso suyo, ¿no? Digamos, y eso era por un lado. La ridiculez tanto de Torres para hacer una mala exposición de lo que corresponde a un correcto ejercicio de la gestión pública, y por supuesto las escaldaduras de los progres y de los enfermos que no pueden calibrar que aún los peores enemigos pueden tener uno o dos puntos que se pueden saludar como corresponde a una persona moderadamente hidalga, ¿no? Bueno, y sin dejar de lado el punto que he dicho de Stalin, que también creo que podría ser un objeto de reflexión en torno a la doblez y la hipocresía de mucha gente, sobre todo en la izquierda. Entonces, el otro punto que calibra de una manera redonda la ridiculez del actual momento político es esta ley que exoneraba de IGB a los productos de la canasta básica familiar y que en un segundo momento pasa a tener una enumeración no patagónica, pero francamente sibarítica, una, digamos, exacerbación que más pareciera estar destinada a los habitantes de Mónaco, o ya de plano a los integrantes de la casa Grimaldi, antes que a los de una familia de cualquier pueblo, o una familia promedio de Perú, ¿no? O en todo caso también podría ser, que me parece jocoso ponerlo, que podría estar más sujeta a un banquete en la casa de los locos Saaz que en la casa de cualquier peruano promedio. Entonces, cuando yo leí esta enumeración en las redes sociales, pensé que era una broma, pensé que era un meme, pero como la realidad peruana es un meme, sobre todo en el ámbito político, entonces entendemos y vemos de que era real. Entonces, que habían agregado estos tipejos del Congreso dentro de esta exoneración al IGB, que debe quedar, por supuesto, en las páginas de la historia universal de la estupidez y de alguna manera también en la historia universal de la infamia, pero en la sección de las más grandes ridiculeces, pese a que no deja de ser una infamia, es algo muy ridículo, y desde una cierta perspectiva es hasta gracioso. Entonces se exoneran al lomo fino, al ganso, al faisán, la gallina de Guinea, que es una carne maravillosa, pero verdaderamente, ¿qué clase de gente tenemos en el ejercicio del poder, ¿no? O sea, una absoluta desgracia. Entonces, para concluir con todo este tema de nuestra política, hay que entender que la corrupción es prácticamente inherente al ejercicio del poder. Entonces, la gente ya debe quitarse esa pizca de estupidez que le ha impuesto a la izquierda, sobre todo a la izquierda, de que con el socialismo y siendo anticapitalistas y siendo antiindividualistas, la corrupción va a cesar. La corrupción no es un patrimonio exclusivo de la derecha, del capitalismo, del liberalismo. El liberalismo peor, que en teoría no tiene absolutamente nada que ver, pues, en teoría nadie, no tiene que ver, ninguna idea, doctrina tendría que ver con la corrupción. Entonces, no significa nada positivo que se diga la izquierda va a hacer la solución contra la corrupción. No solo por el tema de Susana Villarán, no solo por la corrupción inmensa de Chávez, de Castro, de los Kirchner, de toda esta gente, sino que la misma historia de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas nos habla pues de tremendos pasajes de corrupción de los altos funcionarios y de las grandes burocracias. Solamente le daría un dato, de paso que revisa un libro que no esté exento de polémicas, como son las memorias de Neruda. Aparte del incidente, aquel que por supuesto es repudiable de la violación que mismo confiesa, que hay que mencionarlo así, porque no vaya a ser que porque se sabe que hay este incidente, ya se vaya a negar el valor que tienen esos testimonios, ¿no? De confieso que he vivido, o censurar a ese libro, digamos, por ese incidente.
por supuesto, Neruda puede decir que las mayores reprobaciones y reproches y desprecios está muy bien, pero el libro tiene muchas cosas que iluminar. En este caso de la corrupción, hay un momento que habla con Hilaire Burke, gran traductor de su obra en español y un personaje importante en la diplomacia rusa, y hablan acerca de la cava que tenía Ehrenburg, que tenía pues se había apropiado de las botellas más caras, de las mejores cosechas de los vinos que habían confiscado a los alemanes. Pero la idea era que todos esos elementos, ¿no? Eran dados en un número mínimo a cada ciudadano. Entonces ponte que no se pueden repartir más de 2 botellas de vino por persona, por ciudadano. Sin embargo, Ehrenburg había recopilado y se había apropiado de más de 1000 botellas, póngase. Y él lo comenta que los poetas son iguales en todos lados bajo cualquier régimen político. Y no los poetas, que no necesariamente hay que ser sinónimos de corruptos para nada, pero sí los corruptos. O digamos, el que es un personaje más vivaz. En este caso se apropió de una botella de vino. En otros casos, bueno, se apropiaban de ingentes fortunas. Y así se ha ido dando la historia del mundo. Entonces, es un cuento que porque él es un socialista no puede ser corrupto, ¿no? Y que eso lamentablemente muchas veces lo han puesto como un antagonismo del fujimorismo, y verdaderamente el antifujimorismo y el fujimorismo, ya para salir de esta circunstancia páquica, no tienen más que ver que una especie de confrontación coyuntural y nada más. Yo creo que a estas alturas, además de que Castillo debería haber sepultado las posibilidades de la izquierda para asumir en cualquier momento una posición más o menos digna respecto de cómo llevar al país, y por supuesto en torno a las posibilidades electorales, debería servirnos también para esclarecer esto último que estoy comentando. Entonces, a la corrupción hay que contenerla, hay que frenarla, hay que tratar con ella, pero no se puede creer aquí un día que va a estar absolutamente en contra de la corrupción o que va a acabar o va a poner la corrupción en el grado cero. Eso es mentira, ha sido mentira hoy, será mentira mañana, y fue mentira en los tiempos de César y en los tiempos de Genghis Khan, y mientras existe el mundo y mientras existe la sociedad habrá corrupción. Y un buen gobierno debe saber cómo contenerla, cómo frenarla, y por supuesto, no oficiándola, pero de ahí a venir con esas utopías de que un cambio de sistema, o lo que pregonan aún, creo yo, en este momento las personas más equivocadas del mundo, de que un cambio de constitución va a traer grandes beneficios al país, es simplemente parte de una utopía que ninguna persona sensata puede comprar. Yo creo que ese sería el orden de reflexiones que deberíamos tener los ciudadanos en el curso de esta semana, y siempre teniendo la disposición y la determinación de ver de alguna forma una participación pública concreta, partiendo aunque sea de nuestros propios barrios y de los espacios donde tengamos la oportunidad de prestar una idea o una. Si no, el país seguirá lamentablemente sumiéndose en este infierno creciente que es el ejercicio de poder cimentado en la estupidez y en la ineficacia, y sobre todo en la falsa cobertura de dignidad que creen que puede reportar ideología. Eso es algo inviable en términos políticos y en términos de beneficio y de bienestar para la gente. Por último, un buen gobierno debe ser tan distante de la izquierda como la derecha, no por la mediocridad del centro, sino por el criterio que debe tener uno, sobre todo en las condiciones que tiene el Perú, que es un país muy subalterno, para obtener un desarrollo inicial en el plano continental y luego ver posibilidades hay para tener mucho mayor dominio a nivel mundial. Lo que, por supuesto, calibrando nuestros últimos 200 años, sería otra forma de utopía. Pero creo que una forma de utopía mucho menos dañina que instaurar el socialismo o defender el libre mercado sin tener ningún tipo de conciencia social.
como en el inicio de las reflexiones sobre lo que convenía a un mejor gobierno para la polis, para el Estado, para la sociedad, hallamos que el equilibrio siempre debe ser la piedra de toque de cualquier conceptualización política. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Nos despedimos hasta el miércoles. Que tengan un gran inicio de semana mañana. Buenas noches.